Hola María. Hola Luis y bueno, hola a todos los que nos escucháis. Hoy vamos a hablar de comunicación. Comunicación emocional. Comunicación emocional. Sí. María, ¿por qué se dice que la comunicación es la clave del éxito? ¿Qué opinas de ello? Pues opino que sí. Es la clave del éxito pues en muchos aspectos de nuestra vida, tanto en nuestro tema profesional, pero sobre todo, y es de lo que más vamos a hablar, es en nuestro tema personal, en nuestras relaciones. Somos animales sociales, somos animales en soledad no vivimos, necesitamos relacionarnos y según sean nuestras relaciones, así con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos, así va a ser nuestra vida. El éxito de nuestra vida va a depender de esto. Fíjate, de todas las habilidades sociales que hay, la más importante yo creo es la comunicación emocional y no estamos acostumbrados a tener una buena comunicación. Así existen todos esos conflictos, esos malentendidos, todo. ¿Tú te fijas lo importante que es la comunicación a la hora de generar unas buenas relaciones? Si son buenas tus relaciones, ¿cómo será tu vida? Parece sencillo. No, es que no es nada fácil, no estamos muy acostumbrados a tener una buena comunicación emocional. María, por tu experiencia en las consultas y en los talleres, ¿qué nivel de comunicación observas en tus clientes? Pues bastante bajo, aquí no quería decir deficiente, pero muy bajo. Es decir, y sobre todo a la hora de relacionarnos con las personas más cercanas. Quizá hay personas que en su ambiente profesional o incluso, pues eso, vendedores, gente que fuera parece como muy decidida, tiene una comunicación bastante asertiva, después no se relaciona bien con su pareja, no se relaciona bien con sus padres, con sus hijos, que también es muy importante. Aquí es donde vamos a hacer más hincapié, en las relaciones personales cercanas, que es donde realmente vamos a desarrollar nuestra vida. Bueno María, y según tu criterio, ¿cuáles son los enemigos de la comunicación? Bueno, hay muchos enemigos a la hora de comunicarnos, ¿no? Tanto en uno como en los demás, pero vamos a hablar en el vídeo de 4 muy importantes y sobre todo en el tema de los conflictos, ¿no? El primero es la crítica, somos muy dados a criticar, el emitir juicios sobre el otro, el culpar al otro de nuestros problemas cuando realmente tenemos que hablar de nuestras propias emociones. Y luego, fíjate, en los conflictos tendemos mucho al contraataque o a la huida y a la huida emocional, y cualquiera de estas dos soluciones nos van a llevar al fracaso total en la comunicación. La falta de escucha también es un gran enemigo de la comunicación. ¿Qué te parece el vídeo? ¿Te parece interesante? Me parece que estás proponiendo una perspectiva nueva en la comunicación emocional, sí, bueno, y un cambio, ¿no? Sí, bueno, nueva para la mayor parte de las personas, porque realmente se habla mucho de comunicación, pero no se está haciendo. Al final nos dejamos llevar siempre por la inercia. ¿Sabes una cosa que veo mucho en la consulta? Parejas, padres e hijos, amigos incluso, que cortan la relación. Es decir, hay relaciones en las que el afecto existe el cariño, existe incluso el amor, y sin embargo por una muy mala gestión en la comunicación se están rompiendo y se terminan rompiendo. Es el final de una relación cuando ya todo el mundo lo dice, es que no me comunico con mi pareja o no me comunico con mi madre. Esto sí que es una pena porque el amor existe. Así que intentemos hacerlo un poquito mejor. No es fácil, pero lo vamos a poder hacer. Y quedaros hasta el final del vídeo porque voy a dar como un plan, unas soluciones para que podamos comunicarnos mejor con esas personas a las que queremos y sin embargo no sabemos cómo expresarles lo que sentimos. ¿Qué te parece? María, pues vamos allá. Pues vamos para allá. María, pues yo he estado investigando y me he dado cuenta que para que exista comunicación tiene que haber un emisor, un mensaje y un receptor. Aunque también me he dado cuenta que la comunicación es un todo. Sí, bueno, la comunicación es un todo, pero eso que has dicho es de cajón. Efectivamente, tiene que haber un emisor, el mensaje que quiere hacer llegar al receptor. Pero no solo tiene que llegar, el otro tiene que entenderlo, tiene que interpretarlo, tiene que saber. Es decir, los mensajes a veces los emitimos, pero no llegan con la suficiente fuerza o con la suficiente emoción, que es de lo que vamos a hablar nosotros, de comunicación emocional. Mira, cuando el emisor emite,
ese mensaje puede ser un hecho, puede ser un mensaje informativo, pero cuando le pones emoción, ¿qué ocurre en la otra persona? Que también captas la emoción de la otra persona, sea esta persona un auditorio de 1000 personas o en un anuncio publicitario o solo cuando estás hablando con tu pareja o con tu madre y le estás transmitiendo esa emoción que quieres que la otra persona reciba. Por eso es tan importante la comunicación emocional, porque llega, porque verdaderamente emociona. Tú te has dado cuenta ahora que en los anuncios publicitarios antes eran como muy, describían el producto, ahora te hacen emocionar, te conmueven. Esos anuncios que recuerdas siempre y que van de boca en boca, ¿por qué? Porque venden por la emoción, claro. Se vende por la emoción, por supuesto. Pero también los políticos, aunque sea a través de mentiras que intentan emocionarte. Entonces, en la comunicación emocional no solo eres tú el que se emociona, comunica una emoción, sino que tienes que tener en cuenta que también emocionas al otro. Dime. María, ¿hay diferencias en la comunicación emocional entre hombres y mujeres? Sí, las hay en el sentido de nosotras estamos más acostumbradas a comunicar nuestras emociones. Somos como, las emociones son como más parte de nuestra vida, ¿no? Entonces y fíjate, según vamos cumpliendo años, también vamos comunicando mejor emociones. Sin embargo, los hombres es al revés. Según vais cumpliendo años, comunicáis peor las emociones, es como que os retraéis más. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que esto cambie porque cada vez hay más, más educación en inteligencia emocional y entonces los hombres también están comunicando más emociones. Pero vamos a ver ahora una distinción en cómo comunicar las emociones cuando es de persona a persona. La mayor parte de las personas sí comunican las emociones no comunicándolas. Es decir, tienes una emoción, que estás molesto con alguien. Sí, se la guardan. Exacto, y te la guardas. Es lo que se llama comunicación pasiva o pasivo-agresiva. Pero esto es horrible. ¿Por qué? Pues porque al final genera mucho resentimiento. Esta es la típica comunicación de personas que no quieren entrar en conflictos, que prefieren callarse, que se han sentido ofendidos y no dicen nada. Es la comunicación pasiva. Al final estas personas se alejan de ti, es decir, al final las relaciones se rompen. Luego está la otra comunicación, que es la agresiva, que no es mejor tampoco, yo diría incluso que es peor, porque agredes al otro y luego hay escalada, es decir, tú agredes. Cuando te sientes agredido, tú contraatacas, otra vez hay agresión. Esta comunicación es más típicamente masculina, pero ojo que también hay muchas mujeres que comunican con mucha agresividad. Es una comunicación horrible a la hora de generar buenas relaciones. Y luego, por último, que es la comunicación que nosotros queremos potenciar, enseñar y ver ese lado bello de cómo se arreglan los conflictos a través de una buena comunicación emocional, que es lo que se llama la comunicación emocional asertiva. La asertividad, que es cuando comunicas tu emoción sin complejos, muestras tu vulnerabilidad, no hieres al otro, es decir, no tienes solo en cuenta el transmitir tu emoción que es tan importante para ti, sino que también tienes en cuenta qué va a sentir el otro, porque hay mucha gente que dice, yo siento esto, te lo largo y no me importa lo que tú sientas. No, esto no es buena comunicación emocional. La comunicación asertiva tiene en cuenta al otro, también tiene en cuenta que el otro va a sentir una emoción. Dime. María, ¿tú crees que de esta comunicación que estamos hablando, la comunicación emocional, se ha resentido con las nuevas tecnologías? Bueno, no se ha resentido, ha cambiado. Es decir, lo que es el tú a tú, claro que se ha resentido. Además se ha introducido un factor que es la mentira, porque mentimos mucho más cuando no nos están viendo la cara ni el cuerpo, porque tú te das cuenta que no solo transmitimos con lo que decimos, sino transmitimos con todo nuestro ser, nuestra postura, nuestra sonrisa, cómo miramos. Si estás en un tú a tú, estás transmitiendo una emoción, puedes tocar, es todo, es un todo. Transmitimos cómo vestimos, cómo caminamos, es decir, la comunicación no solo es lo que decimos. Entonces, claro, en las redes sociales se puede mentir mucho, mucha Photoshop, y no solo eso, sino que cuando escribes, por ejemplo, yo lo que veo mucho y lo recomiendo en mi consulta, es que cuando haya que transmitir emociones, no se utilice el WhatsApp. Es decir, que llames a la persona, que la llames para que escuches su tono. Pero cuando tú... Bueno, y si puede estar en directo. Hombre, en directo sería lo mejor. A ver,
queda con esa persona y transmíteselo. Pero si no, si estás lejos, no mandes un WhatsApp, porque tú no ves el tono, tú no ves si esa persona está comunicándose con muchos más. Es decir, es más fácil expresar la emoción a través de un escrito en el que no te están viendo y estás en tu casa protegido, pero también es mucho más fácil mentir y que malentendidos y que la otra persona no entienda qué le estás diciendo. Así que fuera WhatsApp y llamemos a la persona a la que queremos transmitir una emoción. Al inicio hemos hecho referencia a los enemigos de la comunicación. Ah, sí. Vamos si quieres. Los explicamos. Y los explicamos. El Venga. Primero es la crítica. La crítica. En cuanto queremos comunicar algo, nos ha dolido algo, y cuando queremos comunicar una emoción, no podemos empezar criticando, emitiendo una crítica sobre esa persona. Hicimos un vídeo que recomiendo que volváis a ver sobre la crítica, la diferencia en qué es criticar a alguien y opinar en contra sobre un hecho. Es muy distinto. También hay que añadir a esto el juicio. Emitimos juicios sobre la otra persona. Eres un tal, eres un cual, en vez de realmente decir qué ha pasado y cómo me siento yo. Culpar al otro, es decir, cuando metemos la culpa y que la culpa es toda del otro y nos ponemos en una posición de víctima, también corta la comunicación emocional. Entonces, ojo con la crítica, con los juicios y con la culpa. Con menosprecio. El menosprecio para mí todavía es peor. Ahí sí que entran los insultos fuertes, ahí entra el tú. Es decir, hablamos mucho de tú, pero poco de yo. En la comunicación emocional hay que cambiar esto. Tenemos que hablar de cómo nos sentimos, no de qué es el otro o quién es el otro, o tú eres, tú haces, y la acusación constante. Tú fíjate, si tú puedes decir un insulto suave o un insulto de eres ridículo, pero cualquiera de estas cosas, ¿qué va a provocar en ti? ¿Qué va a provocar? Que te defiendas. Va a provocar, si yo quiero comunicarte una emoción, lo que quiero es que abras los oídos y me escuches. Y un menosprecio, sentirte que no te valoro, sentir que te insulto, va a hacer que cierres tus oídos y lo único que quieras es contraatacar. Aquí quiero hablar del sarcasmo, que, a ver, en temas de humor, pues a lo mejor en películas es muy gracioso, pero recomiendo que en discusiones o en conflictos emocionales no se use el sarcasmo, duele mucho, e incluso hasta la ironía, que puede ser muy inteligente en chistes o en temas con humor, a la hora de expresar emociones deberíamos de dejarlo fuera. Sí. Y por último, contraataque o huida. Bien, cuando te sientes agredido, cuando sientes que alguien te ha ofendido o cuando te ha dolido algo, ¿qué haces? El cerebro lo que hace es ataque o huida. Como los animales, ¿no? O sea, es el cerebro reptiliano que tenemos de ataque o huida. Entonces, estos son enemigos de poder comunicar algo. Mira, hay una frase que me gusta mucho que es: la mejor defensa no es un buen ataque, sino es no sentirse atacado. Pero esto ya es otro nivel, el que no te sientas ofendido. Pero si te sientes ofendido, no lances el contraataque, respira hondo e intenta emitir un buen sentimiento. Es decir, un buen sentimiento, quiero decir, expresa bien tus emociones. Y tampoco te vayas, porque cuando huyes de un conflicto, la otra persona se queda como en un vacío que a la larga, ¿sabes lo que va a provocar? El contraataque y la huida, que se rompa la relación, divorcios, hermanos que no se hablan en años, personas que rompen una amistad quizá por una mala comunicación emocional. María, ¿qué papel juegan en la comunicación emocional las mentiras? Las mentiras, te refieres a cuando mentimos acerca de nuestras emociones sí, claro, para manipular al otro. Porque, mira, voy a decirte la diferencia que hay entre manipular e influir. Cuando tú influyes en otro, tú usas las emociones, ¿no? Emocionas al otro, incluso le transmites lo que tú sientes o que la emoción, que él también capte tu emoción, influyes en el otro. Esto está genial, porque influir es hacer que tú hagas algo, o sea, cambio tu actitud para tu bien, es decir, para tu beneficio. Sin embargo, manipular es cambio tu forma de hacer o tu actitud, o cambio algo en ti, te influyo para mi bien, es decir, yo participo ahí. Y mucha gente, desgraciadamente, utiliza falsas emociones en chantajes emocionales, en hacer... yo hago que te sientas triste porque yo me estoy sintiendo mal y tú automáticamente, aunque no lo desees, cambias tu forma de hacer las cosas. Esto no es sano. Es decir, la mentira nunca es sana en relaciones, pero la mentira emocional todavía es peor.
¿El hablar de emociones justifica, estamos hablando de emociones puras, de las sinceras, justifica tus actos? Fíjate, en cierta medida, no es que los justifique, pero en cierta medida los haces entender. Es decir, si yo he hecho un acto que no se entiende, que quizá es pues ofensivo hacia otra persona, pero luego hablo de mis emociones, de cómo yo me sentía, le hago entender a la otra persona que en ese momento estaba muy enfadada o muy triste o me había pasado algo. Claro, no es que lo justifique, pero la otra persona al entenderme, pues la relación va a ser mucho más fluida y mucho más sana. Pues sí, en cierta medida es bueno explicar por qué haces las cosas, cuál es la emoción que acompaña al acto, sí lo es. María, en el lenguaje de la comunicación, en este caso es en el lenguaje oral, el papel que tienen determinadas palabras como todo, nada, siempre. El absolutismo, al decir, sí. Es un papel muy negativo. O tú siempre, o tú nunca, esto es muy negativo. Primero, que una persona no es un todo o un nada, y no siempre haces las cosas de la misma manera. Yo siempre recomiendo esto de, siempre, pero siempre, es verdad que lo recomiendo de, no digamos, tú eres un egoísta, siempre actúas de esta forma, siempre, yo nunca haces nada, yo siempre hago todo. Todo esto, primero que es mentira, porque todos sabemos que esto es mentira, porque nada es todo, siempre, todo, nunca nada así. Pero es que hace mucho daño, porque automáticamente cortas la comunicación. Yo puede ser que muchas veces pues no haga algo, pero si alguien me dice nunca haces nada, automáticamente hay un contraataque. Automáticamente vas a decir esto es mentira y te sientes atacado. Es nefasto en comunicación. Bueno, por lo que estoy viendo, para esto hay que tener un buen control de la comunicación, y para esto pasamos ya al plan de comunicación. A un plan, sí, es que tengo un plan, un planazo. A ver, es un plan, sobre todo hemos enfocado la comunicación emocional más allá de emocionar a los demás para convencer, cuando hay conflictos, cuando entre dos personas hay un conflicto y no sabes cómo expresar tus emociones, pero es necesario que las expreses, porque si te las quedas, al final suma y sigue, rompes la relación. Entonces, hemos creado un plan para cómo comunicar tus sentimientos, tus emociones cuando algo te ha ofendido. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner un ejemplo y entonces vamos poniendo el plan, ¿te parece? Perfecto. Mira, voy a poner un ejemplo, una pareja. Entre pareja la comunicación emocional es fundamental porque es el nexo ese de unión entre dos. Entonces, una pareja va a una cena y vamos a poner la pareja masculina, Carlos, que se llama. No hace mucho caso a su pareja, pues porque está atendiendo a los otros invitados, porque está con sus amigos, se está distrayendo. Y la pareja, la mujer, la chica, pues se siente como ninguneada. Opción A es no decirle nada, pero sentirse herida y enfadarse, y al final, esto es la comunicación pasiva, no dice nada, pero el hecho está y al final puede que le haga algo, me refiero a que luego haya una discusión posterior. Pero la agresividad, decirle tú eres un egoísta, tampoco es, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo sería, con este plan nuestro, la forma asertiva de decir las cosas. Bueno, pues empezamos por la primera palabra, es origen. Origen. O de origen, ¿sabes por qué? Pues porque ella, ¿a quién tiene que comunicárselo? Al origen de su problema, al origen de la ofensa, a él. Debe de decírselo a él, no llamar a una amiga, no contárselo a tu madre. Es decir, si tú tienes un conflicto o te has sentido ofendida con alguien, tienes que ir directamente al origen del problema, a la persona que puede solucionarlo, porque si no te arriesgas a que se quede siempre en el tintero, a que esa persona nunca se entere que tú te has sentido ofendida. Bueno, y de hecho la persona a la cual puedes pedir consejo igual no tiene un criterio, una estima a esa persona. No, además no tienes que pedir consejo. Si tú estás ofendida con alguien, díselo a esa persona. ¿Qué tiene que pintar otra persona en el conflicto? Además es que no te lo va a solucionar. Ve a comunicar tus emociones a la persona origen. Bien. La segunda palabra, lugar y momento. Y momento, súper importante. Imagínate que se lo dices en el peor momento, delante de personas, en medio de la calle. Es decir, tienes que buscar un lugar en donde os sintáis los dos protegidos y en ese momento buscar este momento de intimidad para poder expresar tus emociones, tus sentimientos. La siguiente, aproximación amistosa. Sí, siempre que te aproximes a alguien para comunicarle una emoción, un sentimiento, algo que te ha generado un malestar interior,
tienes que ser de forma amistosa. Si vas de forma agresiva, te va a rechazar, lo que decíamos antes. Cierras los oídos ante una agresión, es normal, ¿no? Dejas de escuchar, automáticamente te pones a defenderte. Entonces, esa aproximación, mira, acerca de esto, te voy a decir, ¿cuál es la palabra mágica? La palabra que abre los oídos y que hace que prestes atención en todos los idiomas. Hay una. Hola. No. Hola, no, hola. Es el nombre de la persona. En psicología se llama el efecto cóctel. Tú estás en un sitio muy ruidoso, en un cóctel, estás hablando con otras personas, tu atención está ahí, pero oyes tu nombre y automáticamente miras. Esto le pasa a todo el mundo. En una calle muy ruidosa siempre oyes tu nombre y miras. El nombre tiene la capacidad, más que ninguna otra palabra, de captar tu atención. Así que empieza la frase, mira, vamos a empezar. Carlos, ¿ves? Ya le estás diciendo el nombre, seguido de algo bueno. Tú imagínate que yo le digo a Carlos, Carlos, yo te agradezco mucho que, bueno, tú en general eres muy atento conmigo, eres una persona muy atenta. ¿Ves? Ya le estás abriendo los oídos, es su nombre y algo bueno. Ojo, algo bueno que sea verdad, porque si esta persona no es nada atenta, no va a colar. Tiene que ser algo bueno, que es bueno y eres muy atento en general. Pero, y ahí vamos. Pero también voy a entender que todo esto tiene que estar acompañado de un tono, ¿no? Porque hay muchas veces que la comunicación se corta por los tonos exactamente, agresivos. Sí, es que si usas un tono agresivo, la comunicación es agresiva. Es decir, la comunicación asertiva no solo es por lo que dices, porque hay personas que son capaces de hablar así muy bajito y muy dulce, pero te están llamando de todo, porque no insultándote, pero nunca elevan el tono. Es lo mismo, si tú no elevas el tono, pero estás diciendo cosas que hacen mucho daño, esto se llama comunicación agresiva. Y si tú elevas el tono, pero sin embargo estás diciendo cosas que no son nada agresivas, tienes una oportunidad. Pero ojo, la otra persona puede que no esté, que no le gusten los tonos altos y tampoco te esté escuchando. ¿Te das cuenta del equilibrio? Vale. Pasamos a la siguiente frase, es comportamiento objetivo. Vale, bueno, esto que suena así es que después de decirle a esa persona algo bueno, tienes que hablar de los hechos. Pero el otro día en esta reunión, estabas más ocupado de tus amigos que de mí. Esto es un hecho objetivo, es real. Estabas más atento a otras personas que a mí. Y seguido de la emoción, de mi emoción, no de las de los demás. Y me sentí pues ninguneada o humillada o herida o sola, o triste, lo que sea que te sentiste. Eso ya tienes que poner tú la emoción. Mira, aquí voy a hacer hincapié. Tú sabes que a veces pregunto en la consulta, ¿y cómo te sentiste? O ¿cuál fue la emoción? En blanco. No, tienen que pensar, porque a veces no sabemos lo que sentimos y tenemos que ser capaces de poner palabras a nuestras emociones. ¿Cómo vamos a tener una buena comunicación emocional si no sabemos lo que sentimos? Pero oye, es súper común que yo pregunte, bueno, ¿y qué sentiste? ¿Cuál fue la emoción? Silencio. Empiezan a pensar en ese momento, realmente cómo me sentí. Claro, ¿cómo te voy a comunicar cómo me siento si no sé cómo me siento? ¿Bien? Entonces ahí es donde lanzas la emoción. Me sentí herida, me sentí sola. Y por último, si queremos rizar el rizo. Lo que yo esperaba. Exactamente, me sentí sola y me hubiese gustado sentirme cercana a ti porque necesito esa cercanía a pesar de que estemos con otras personas. Me hace sentir segura. ¿Te das cuenta de que tú te estás mostrando vulnerable? Estás mostrando tus emociones. Estás haciendo, digamos, una reclamación legítima a la persona adecuada de cómo tú te has sentido y lo que ha ocurrido. ¿Tú qué crees que hará el tal Carlos? ¿Se enfadará o tendrá ganas de arreglarlo? ¿Tú qué crees? Porque tienes muchas más probabilidades de arreglarlo. Que si eres un egoísta, como siempre, haces más caso a los demás que a mí, soy el último mono en tu vida. ¿A que esto no funciona? Pues desgraciadamente es como hablamos. Desgraciadamente empezamos a porque tú. Mira, en comunicación emocional hay que dejar el porque tú y hay que empezar con el oye, me siento así, esto está ocurriendo, me gustaría, a ver si podemos arreglar eso. Oye, ¿te gustaría que tuviéramos mejor comunicación? Esto no sé. Así, es decir, tenemos que empezar a comunicar nuestras emociones de forma asertiva. Bueno, estaría muy bien que pongan en marcha y que prueben este plan. Que sería genial que habláramos así.
Sería, pero ¿te parece muy real o un poco forzado, o sea, un poco surrealista? ¿Cómo te parece? Es decir, No, me parece bastante real, claro, siempre teniendo ese dominio de la comunicación, de la emoción, de las emociones. Sobre todo no dejar salir a la ira y dejar salir Exactamente. todo. Pero mira, te voy a decir una cosa, sin embargo, yo cuando me expreso así o cuando hay que hacer un esfuerzo, porque la comunicación emocional es como, yo lo comparo con un arte marcial, nunca aprendes del todo, siempre hay un poco más. Tendríamos que estar en comunicación emocional y en inteligencia emocional en efecto superación, no perfeccionismo, superación, hacerlo cada vez un poquito mejor. Pero cuando yo te digo lo de surrealista es porque como no tenemos ejemplos de personas que hablen así, porque tú ves a tus padres comunicándote y no es así, o padres e hijos, o nos comunicamos... Sí, el entorno, amistades, parejas... No, es muy malo. Entonces, como es tan mala la forma de comunicarnos emocionalmente, no tenemos esos ejemplos y nuestra mente tiende más a o nos callamos o somos agresivos a la hora de comunicar pues ese sentimiento incómodo que tenemos que comunicar a la otra persona. María, por cierto, hablando de esto, todas estas personas que están tan familiarizadas, ¿no?, con su propia personalidad o lo que ellos creen que es, y todo esto... Tener mucho carácter. Ese carácter. No, es que soy así porque tengo mucho carácter y todo eso. ¿Crees que también pueden comunicarse de manera asertiva? Sí, perfectamente, se puede aprender. Pero mira, porque yo soy así, es una cosa que voy a decir desde ya. Nadie es así y punto. Esto es un error. Eso es uno de los mayores defectos que tienen algunas personas, el creer que no pueden cambiar. De todas maneras, ¿por qué crees que es más fácil hablarle a una persona de su comportamiento que de él? Porque la gente piensa que su comportamiento sí lo puede cambiar, pero que su personalidad no. Bueno, está mejor hablar del comportamiento que de la persona en sí, pero aún así el mensaje es, tu personalidad también la puedes cambiar. A ver, lo fantástico que eres, no, pero esas cosas que no están produciendo, esos defectos, ¿no?, que no están produciendo el efecto deseado en tu vida, si podrías cambiarlo, por lo menos podéis hacer un esfuerzo si la relación te importa, porque si la relación no te importa nada, puedes ser pasivo o puedes incluso en un momento dado ser un poquito, digamos, brusco, no pasa nada, hay gente brusca, pero la relación no te tiene que importar, porque si te importa esa relación, inténtalo, esfuérzate y aprende, que esto también se aprende. María, yo también he llegado a la conclusión que de todas formas hay gente que tiene este don, ¿no? El don de comunicar. Sí. Y... que se emociona comunicando y emociona a los demás cuando comunicas. Pero bueno, entendemos que también se aprende, ¿no? Se aprende. Esto es como lo de el vendedor nace, se hace, el comunicador. Bien, yo más que un don lo llamaría talento. Tú estás en tu talento cuando te apasiona comunicar. Te encanta comunicar y emocionas. Es decir, te emocionas comunicando y emocionas al otro. Bien. Pero también se aprende. Por eso voy a impartir un curso sobre comunicación. Empezaré con comunicación emocional porque es la que más, es la comunicación con la inteligencia emocional la que arregla tus relaciones con tu madre, con tu padre, entre hermanos, con tu pareja. Hay muchísimos divorcios. Y además te quiero comentar otra cosa. ¿Tú qué opinas? ¿Tú no crees que hay mucha agresividad ahí fuera? ¿No hay mucha violencia? ¿No hay mucha agresividad? Me parece que se exportan muchos modelos como que no tienen nada que ver con la comunicación asertiva. No, nada. Por los medios, en la sociedad. Es mucha agresividad. Pero es que si tú ves en los colegios también hay mucha agresividad. Que también se disfraza de competencia, ¿no? Sí, bueno, es que la competencia podría ser una competencia bastante basada en la colaboración y en el ayudar al otro, pero no es esto. La competencia es agresividad, no deja de ser otra cosa. Entonces, si hay tanta violencia en los colegios, en las escuelas, yo votaría porque hubiera una asignatura de comunicación emocional, de inteligencia emocional, para que los chavales realmente crecieran en esa solidaridad y que se estuvieran ayudando y pudiendo comunicarse entre ellos. Bien. Bueno, María, pues aquí si quieres añadir alguna cosa Sí, quiero más. Comunicar que si os ha gustado el vídeo y he comunicado bien, pues me deis un like y también me gustaría que dejarais vuestros comentarios, porque es muy importante para mí ver qué opináis. Sobre todo, la pregunta esta vez sería ¿cómo es vuestra comunicación emocional? ¿Cómo creéis que es? Y si
alguna de estas pautas os podría ayudar o podríais, os podría ayudar a mejorar vuestras relaciones. ¿Sabes, Luis, que hay muchísimas parejas y muchísimas personas, padres y hijos, que realmente se aprecian y se quieren y por una mala comunicación emocional hay mucha lejanía entre ellos? Y esto no hablando de emociones, ¿no te da tristeza? ¿No crees que esto es realmente penoso? O sea, no intentar que la comunicación mejore. Sin duda. Así que os invito a todos a mi curso. No he puesto fecha porque, otra cosa, en el próximo vídeo es la escucha. Otra de las partes de la comunicación que es fundamental. ¿Cómo escuchamos? ¿Escuchamos con el corazón o estamos con la cabeza en otro sitio? Ese es nuestro próximo vídeo. Os esperamos a todos y bueno, muchas gracias, María. Un placer siempre.